Bueno, seguimos unidad 2, clase 6, parte 5. Eh, Estábamos hablando de cambios conformacionales. Las proteínas tienen una conformación definida, esa conformación se pierde cuando las proteínas son desnaturalizadas y en ese caso, bueno, pierden la función. Pero la conformación esa definida de las proteínas no siempre es única, sino que pueden haber dos o más conformaciones alternativas, sin que esto implique para nada desnaturalización, simplemente implica un cambio de forma. Ya les digo, igual que las piezas de precisión de muchas máquinas incluyen piezas que tienen bisagras, que tienen elásticos, que tienen resortes, ¿verdad? Las proteínas suelen alternar entre dos o más conformaciones, como que hacen clac, clac, ¿verdad? Clac, clac. ¿Ah? Y acá les muestro en un ejemplo de una proteína que absorbe luz, ¿verdad? Pero es un ejemplo totalmente particular. Esto ocurre en montones de proteínas de nuestro cuerpo que no tienen nada que ver con la absorción de luz ni nada necesariamente. Eh, Tenemos cambio de la disposición, ¿verdad?, de una serie de elementos estructurales de la proteína. Estos cambios conformacionales, después vamos a hablar más de eso, pueden ocurrir a consecuencia de, bueno, la presencia o ausencia de una segunda molécula, la absorción de un fotón de la luz, que es el ejemplo este, cambios de pH, eh, cambios de voltaje en membrana, que tal, es una cosa que después van a ver más adelante, diferentes cosas, ¿verdad? Pero por ahora alcanza a saber que las proteínas pueden tener conformaciones alternativas. Y una cosa que vamos a ver en la diapositiva siguiente, también esos cambios conformacionales pueden ser consecuencia de un cambio a nivel de esos agregados covalentes a la proteína de los que hablamos hace un momento en esta diapo de acá. Y dijimos que una de las posibilidades era el agregado de grupos fosfato. El agregado y remoción, ¿verdad?, alternada, agregado, remoción, de grupos fosfato a las proteínas es una forma muy común, muy general, y por eso se las mencionamos, a través de las cuales se regula la conformación y la función de las proteínas. Es como un interruptor molecular. Se agrega el fosfato on, la proteína adopta una determinada conformación en la cual es activa. Se le quita el fosfato off, la proteína adopta otra conformación en la cual es inactiva, o a la inversa. Acá tenemos un ejemplo de una proteína bacteriana en su forma no fosforilada inactiva y su forma fosforilada activa, ¿verdad? Y ven que la conformación es absolutamente diferente. Ustedes tienen que pensar que un fosfato, un solo fosfato, a veces son varios que se agregan y se sacan, pero un solo fosfato es mucho cambio desde el punto de vista químico para una proteína, porque ese fosfato se ioniza, ¿verdad? Usualmente tiene en promedio entre una y dos cargas negativas en la mayoría de las moléculas. Y esas cargas enteras negativas pueden, por ejemplo, atraer cargas positivas de otra parte de la proteína o repeler cargas negativas que inicialmente estaban cercanas. Y entonces la proteína, bueno, tiene esta forma, ¿verdad? Se le agrega el fosfato acá, clac, cambia de forma para allá. Se le quita el fosfato, cluc, volvió para acá. Y así. Entonces es como un interruptor molecular. ¿Cómo funciona esto del agregado y remoción de fosfatos? Bueno, acá me tengo que adelantar a cosas que van a ver mejor en la unidad 3 con Gustavo. Quizá, por lo tanto, no puedan entender todo esto, pero bueno, me adelanto un poco y después lo terminan de redondear en la cabeza más adelante. Desde el punto de vista químico más elemental, los fosfatos se agregan en uniones fosfoéster, de las que hablamos previamente. Acá tenemos un fosfato,
unido en unión fosfoéster, ¿verdad?, a una cadena lateral de la proteína, ¿verdad? Lo único que se muestra en forma explícita de la proteína es esta cadena lateral con el fosfato, el resto se muestra como una especie de fideo ahí, simple. Ese agregado de ese fosfato ocurre con la participación del ATP, de la adenosina trifosfato, que le dona un fosfato terminal a la proteína, digamos así, se lo traspasa, y al hacerlo se convierte en adenosina difosfato, ADP. Y esto es catalizado por una determinada enzima, y después van a hablar con Gustavo, ya les digo en la unidad 3 más de esto. Entonces lo que era una cadena lateral con un grupo alcohol se convierte en una cadena lateral con un grupo fosfoéster. Pasó entonces a estar fosforilada, se dice la proteína. Y este proceso va y viene, o sea, al segundo siguiente perfectamente, esa molécula de proteína puede ser desfosforilada con la participación de otra enzima que cataliza esa desfosforilación, que es una hidrólisis directa, en la cual el fosfoéster es hidrolizado, perdón la redundancia, a fosfato inorgánico, ¿verdad?, que acá está representado como PI, ortofosfato, y el grupo alcohol de vuelta sin fosforilación. Y las proteínas pueden hacer ciclos y ciclos y ciclos, y los hacen permanentemente, de fosforilación y desfosforilación, ¿tá?, similar a el interruptor de la luz del baño de la casa, que hace ciclos de prendido, apagado, prendido, apagado, prendido, apagado, prendido, apagado. ¿Tá? Es más o menos lo mismo. ¿Tá? Solo que acá se gasta ATP para hacer eso, ¿verdad? Y bueno, y ya que estamos, cuando prendemos y apagamos el interruptor del baño, también gastamos ATP, porque los músculos que movemos para hacer esto se mueven por la energía del ATP, pero eso es una pavada. Bien, entonces, recapitulando. Las proteínas tienen una conformación nativa, pero esa conformación nativa no necesariamente es única. En muchísimas proteínas, probablemente la mayoría, existen lo que se llaman cambios conformacionales, ¿verdad?, que acarrean, después vamos a ver, cambios de función. La proteína en una conformación es activa, en otra conformación es inactiva. Dicho de la manera más simple, a veces en una conformación tiene una función, en otra conformación tiene otra función un poco diferente, todas las posibilidades. Los cambios de conformación de las proteínas ocurren a consecuencia de la presencia o ausencia de otras moléculas que alteran la proteína, después vamos a hablar más sobre eso, a consecuencia de otros cambios físicos como luz, cambios de voltaje, etc. Y también, y en eso queríamos hacer énfasis, esos cambios conformacionales suelen ocurrir a consecuencia de cambios en las decoraciones o agregados covalentes que tenga la proteína o no tenga, ¿verdad? Y en particular ahí es central el agregado y remoción de grupos fosfato, que son grandes reguladores de la conformación y función de las proteínas. Hay proteínas que en su forma fosforilada son activas y otras, por el contrario, que en su forma desfosforilada son activas. Bueno, y esta clase termina con una lista media larga de vocabularios y conceptos que vimos: hélices alfa, hojas o láminas beta, estructura primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria, unión disulfuro, subunidad proteica, dominio proteico, que por supuesto es una cosa bien diferente, proteínas globulares y fibrosas, modificaciones covalentes de proteínas, y acá queremos referirnos a lo que es glicosilación, fosforilación, agregado de lípidos, etc. En particular acá, bueno, aparece justamente fosforilación y proteína fosforilada y glicosilación, glicoproteína, proteína glicosilada. Y por último, cambio conformacional. Con esto cerramos la clase 6.